Ladies and gentlemen, welcome our new channel Daystar. Bienvenidos sean todos una vez más a su canal del 8 Star. Una vez más queremos agradecerles a todos por su apoyo, por su siempre atentos mensajes, por siempre estar pendiente, aún en nuestras ausencias, de qué ha pasado con el canal. A todos gracias por estar pendiente. Queremos agradecerle a toda la comunidad que se encarga de enviar mensajes vía Facebook, vía YouTube, y que siempre están pendientes de qué ha pasado con los videos. Normalmente hemos querido que el canal sea constante. Por algunas situaciones no se ha podido, pero en esta oportunidad venimos a traerles lo que siempre hemos querido presentarles: un video distinto, un video donde les quede no solamente recorrer el mapa. Este es el mapa base donde estaremos hablando y rodando con este camión que vamos a presentar en breve. Con este camión en el cual vamos a estar rodando y vamos a estar disfrutando de este excelente video, donde queremos dejarles una enseñanza, donde queremos dejarle un poco de conocimiento de lo que en algún momento se vivió en la industria automotriz, de las anécdotas, de las vivencias que dejó el desarrollo, la construcción y la presentación de este modelo. Sin más preámbulo, ladies and gentlemen, señoras y señores, con ustedes este camión que revolucionó la industria del transporte para 1996. Corría el mes de mayo de este año cuando Kenworth, en el Truck Show Salón de Las Vegas, presentaba este innovador modelo cargado de avanzada tecnología para su fecha, plasmando así la firma que la marca quería mantener con la modernización de todos sus modelos de camiones. Este camión vendría a traer la más avanzada tecnología y la más avanzada innovación en cuanto a aerodinámica. Después de una inversión de $26 millones, señores, así como se escucha, $26 millones en el desarrollo, fabricación de túneles de viento y un grupo impecable de diseñadores automotrices, se sentaron en enfocarse para trabajar en sus mesas de trabajo en desarrollar lo que pudimos conocer como el T2000, el T2000 de Kenworth, de World Best. Este camión, para su fecha, vino a representar lo que en ese momento se debería haber conocido como el performance, el top 10 de los camiones, lleno de confort y estilo, con unas líneas curvas, que vendría a ser amado y al mismo tiempo odiado por muchos, lo que sería el inicio de una prometedora carrera para la marca Kenworth. Este camión, que para muchos fue la punta de lanza, y para la misma marca Kenworth fue la punta de lanza de lo que sería el desarrollo y puesta en marcha de una ambiciosa pero fructífera carrera en el desarrollo de camiones basados en la aerodinámica, basándose en sus casi 28 años
en los cuales fue vendido este modelo desde 1996, estaríamos hablando que pasaron 28 años hasta el año 2010, donde dejaría de producirse este camión. Vamos a corregir aquí una fecha. Tenemos un pequeño error con la fecha 1996 y dejó de comercializarse, dejó de producirse en el año del 2010. Efectivamente, 14 años de producción, 14 años de innovación que vendría a dejarle a la marca Kenworth un camino de desarrollo, un camino ya transcurrido para que los futuros modelos que vendrían a sustituir al T2000 trajeran consigo el premio que mantenía durante 14 años este modelo, siendo bien el único camión en la industria automotriz coronado con el premio a la aerodinámica más innovadora y al camión más aerodinámico de la industria del camión en su clase 8. Si bien podríamos hablar un poco más de este camión, contaba con un camarote de 76 pulgadas, 76 pulgadas, 76 pies, 76 pulgadas, algo me confunde por aquí. Era uno de los camarotes más grandes en el momento de su lanzamiento. Era un camión que compartió la plataforma de su diseño con la marca Peterbilt, compañera en el grupo Packard. Este modelo para el juego lo pueden conseguir, es un modelo de paga, en la página de nuestro amigo Nikola Truck a un precio equitativo, pero bien valga la pena seguir apoyando a nuestros amigos desarrolladores de mock, desarrolladores de mapa. Vaya también un saludo para nuestros amigos desarrolladores de mapa que la están rompiendo de manera significativa en Colombia. El amigo Caloma con su Macalo, con ese mapa impresionante, y además un mapa que ha tenido tanto trabajo, tanto desarrollo, tantas horas de trabajo, y es un mapa totalmente gratuito. De igual manera, nuestros amigos de Colombia Real Map, que vienen generando un trabajo impecable, un trabajo excelente. Lo mismo de nuestro amigo, el desarrollador del mapa de Coffee Map, nuestros amigos que vienen desarrollando un mapa de Honduras, Ecuador, y todas las personas que se encargan de desarrollar modelos para el disfrute y para el entretenimiento de todos y cada uno de los que amamos este excelente juego. Sin seguir más con cháchara, queremos ir un momento al taller para demostrarles. Este fue el último modelo que se comercializó, así como lo ven. En el año 1996, cuando el camión se presentó, él vino con un bumper distinto. Como les estaba comentando, él trajo exactamente este bumper. Este bumper que vemos acá fue el que lo inició todo. Fueron los cambios más resaltantes que trajo este modelo. De 3 piezas, este bumper fue dividido a 4, como les comentaba, para darle un toque de ahorro y una ayuda al bolsillo de los transportistas. De igual manera, en la parte frontal, encima, justamente acá donde están los muñecos de Michelin, este mismo modelo para el año 96 se presentó con una ventana, un sunroof que no tenía
otra función que dejar entrar la luz a la parte alta del camarote, ya que este camarote era un camarote completamente alto. Y en los años venideros, Kenworth cambiaría el bumper a este que le estamos presentando acá. Fue el último detalle que se le hizo al camión. Algunos detalles a nivel de clúster, una ubicación mejor de los relojes. Fueron cosas muy pequeñas que se presentaron al camión, pero de igual forma la gente siguió comprando en esos 14 años donde duró la producción del camión, hasta ser sustituido en el año 2011 por el modelo T700, modelo que trabajó en la misma plataforma y en el mismo chasis, se podría decir, de su hermano menor, el T2000. Vamos a hacer un recorrido corto para seguir hablando de este camión y seguirles comentando de todas las innovaciones que este camión presentó y de las metas, de los logros que representó este modelo para la fecha hoy en el 2024, los éxitos que ha representado este modelo para la marca Kenworth a nivel nacional y a nivel mundial. Fue un camión que se vendió en muchos rincones del mundo, incluyendo Colombia, Ecuador, Chile, Panamá, Perú. En Venezuela fueron llevados dos modelos, se llevaron dos modelos de estos camiones por algunos empresarios importadores. Los armaron allá, pero no hubo esa venta por tal. En ese momento no había un dealer o un concesionario o un importador que se especializara. No había marca Kenworth, no había quien representara la marca Kenworth como en Colombia, que es representada por Kenworth de la Montaña desde hace muchos años y por Casa Inglesa. Para esa fecha en Venezuela no había un representante de la marca quien ofreciera sus productos. Vamos a acercarnos a uno de estos lugares donde podemos buscar nuestro tráiler para hacer un pequeño recorrido para que escuchemos esta maravillosa máquina y para que disfrutemos más de la historia del odiado y el amado por todos. Y la pregunta que podemos dejarle a todos ustedes: ¿ustedes lo odiaron o ustedes lo aman? ¿Ustedes lo odian o ustedes lo aman? Esa es la pregunta que nos gustaría que respondan en este video, ya que es un camión controversial, es un camión que dejó mucho de qué hablar, un camión que se inspiró para su fecha en el futuro de una compañía que sin lugar a dudas no se equivocó en la cantidad de dinero que invirtieron para el desarrollo de esta máquina. ¿Y por qué decimos que no se equivocaron? Porque no lo podemos ver con el éxito que ha tenido el T680, recién presentado en el 2021. Un camión que se coronó hace poco en la industria automotriz como el camión más aerodinámico que se haya presentado después del T2000. Esto para la marca obviamente representa un galardón y la motivación a que desde 1996 y antes, cuando recorrían las carreteras el T600A y el T600B, no se equivocaron cuando sus ingenieros en sus mesas de trabajo decidieron que estos serían los modelos y que este camión sería la bandera que dejaría marcada la huella por donde la marca iría coronándose
satisfactoriamente en ventas y en calidad de producto. Para nadie es un secreto que esta marca está en una extensa cantidad de países, incluyendo Rusia, país donde en una serie de televisión este camión fue parte importante del desarrollo de esa película. También acá en los Estados Unidos, una cadena de televisión se encargó de hacer una serie, luego fue llevado a la pantalla grande, donde se hizo otra serie y unas películas. En algunos comerciales de televisión también salió este camión. Por eso lo llaman el camión del odio y el camión del amor. Algunos recuerdan con nostalgia aquellos tiempos donde tenían que conducirlo. Obviamente, Camión y Máquina siempre tendrán ese recuerdo bonito que guardan los conductores de los camiones, esas historias, esas noches de trasnocho y esos momentos difíciles donde camión y hombre recorrían las carreteras tanto de México. Fue un camión, creo que no superó las ventas que se esperaban en México, obviamente por esto mismo que estamos conversando. El camión fue recibido por algunos con emoción. Era un camión que impactaba, era un camión que intimidaba a los conductores. Tenía algo que no terminaba de complementarse con el conductor, y por eso los conductores en aquellas fechas preferían siempre al T800, camión que hasta hace poco también se dejó de producir para darle paso a las nuevas generaciones de camiones, como lo es el T880. Comencemos con este viaje, un viaje de madera. Vamos a un Home Depot, creo, y disfrutemos de este viaje mientras seguimos conversando de lo que fue la historia del T2000. Yo en lo personal siempre me gustó este camión. Incluso este camión, para su fecha de lanzamiento, en el salón se presentó uno color blanco y presentaron uno color vino tinto. Este camión fue objeto de presentaciones en revistas europeas, e incluso en España hay modelos de estos. Un camión que no fue comercializado en España, los transportistas se han encargado de llevarlo hasta allá, mantenerlos allá en España, aún sabiendo que las dimensiones en Europa son muy distintas a las dimensiones americanas, pero ellos, para darse su gusto y tener camiones americanos allá, pues se las ingenian, pues sus trailers, al tener un camión narizón, como ellos lo llaman, tiene que ser más corto, pero se dan la satisfacción y el gozo de tener un camión como el T2000 o el W900 rodando por esas carreteras europeas. Este camión compartió base también con el Peterbilt 387, un camión que para los años de 1999, 2000, sería presentado también por la marca Peterbilt y también sería un éxito en ventas. La marca Switch, como les comentaba, se encargó de que este camión se volviera un icono en las carreteras,
Bueno, no solamente el transporte Switch, hubo mucho transporte, pero Switch como tal tenía demasiados camiones de estos. Incluso si ustedes buscan en internet, pueden encontrar fotos de lo que fue este transporte con estos camiones. Y era impresionante la cantidad de camiones que tenía este transporte para su transporte de mercancías a nivel nacional en los Estados Unidos. Nos quedamos pegados. Bueno. Estoy escuchando cómo ruge este motor. Este motor Caterpillar que viene incorporado a esta maravillosa máquina con su transmisión de 18 velocidades, 8 Fuller manual, al estilo vieja escuela. Nuestro recorrido es de 3 horas 5 minutos, todavía tenemos un buen trayecto por recorrer. ¿Qué opinan ustedes de este camión? ¿Qué opinan las nuevas generaciones de este camión? ¿Qué opinan de la historia de este camión? Casi por 2 décadas se fabricó este camión, quizás uno de los camiones más vendidos para la fecha. Desde el 2010, perdón, desde 1996 hasta el 2010 se fabricó este camión, hasta que fue reemplazado por el T700, un camión, por cierto, el T700 fue un camión que se comercializó muy poco tiempo, y aquí ustedes no saben por qué. Este camión T700, también podríamos traer la historia de este camión, se comercializó solamente por 3 años. Solo 3 años fue puesto en producción el T700, hasta que decidieron unificar, porque habían muchos modelos. Se comercializaba el T700, se comercializaba el T2000, se estaba comercializando el T600 todavía para la fecha, pero también se estaba incorporando como nuevo modelo el T660. ¿Qué decidió el departamento de ventas, de producción, de diseño? Unificar todos sus modelos a uno solo. Por eso en algún momento nosotros veíamos que se vendía el T700 y el T660, y veíamos que la Kenworth tenía 2 excelentes modelos a la venta, mientras que las otras marcas con un solo modelo de camión estaban en las calles. Entonces ellos decidieron, para ser más competitivos en el mercado y estar al mismo nivel de las otras marcas, decidieron unificar. Por eso vemos que el T660 tiene líneas curvas, al mismo tiempo también tiene líneas cuadradas en su diseño, pero es por esto. Agarraron líneas del T2000, agarraron líneas del T600, que siempre ha sido el mayor abanderado de la marca a la hora de diseñar los modelos nuevos, los modelos que actualmente están recorriendo las carreteras de casi todo el mundo. En cuanto al modelo T se refiere. Y así sucesivamente la marca ha ido innovando. El W900 que todos conocemos es un camión clásico, es un camión de un consumo
a nivel de cliente, los transportistas en los Estados Unidos lo exigen. Por eso vemos que muchas marcas tienen como un segmento en la clase 8 dividido en modelos clásicos, en modelos modernos, en modelos de construcción. Pero es por esto mismo, porque cada marca pelea un pedazo de la torta en la clase 8. Cada uno quiere presentarle a sus clientes o a sus seguidores lo mejor de cada marca. Y obviamente ahí es donde se destacan las marcas que todos conocemos. El W990 no lo trajeron para sustituir al W900, aunque de cierta manera sí, pero no. Es que es una cosa de arraigo, es una cosa de costumbre ya, de que las personas aman un modelo, se casan con un modelo. Y eso pasó hace poco, nos dimos cuenta en Colombia, nos dimos cuenta en México, cuando se dejó de producir en Mexicali el T800, fue un golpe directo al hígado para el mercado colombiano. Eso es indiscutible. La gente amaba ese modelo, la gente del mundo del transporte en Colombia vivían añorando que llegara el modelo nuevo de cada año, aunque no cambiaba mucho en diseño, seguía siendo el mismo camión, fue el mismo camión durante muchos años, pero aún así se podría decir que ese camión fue un camión amado en todos los países donde estuvo presente, incluso en Venezuela, cuando ya entra la representación de legalmente de Kenworth de la montaña a Venezuela, fue el camión que más se comercializó por esa marca, aún Venezuela siendo territorio MAC, que eso tampoco para nadie es un secreto. Kenworth agarró un pedazo de la torta bien impresionante en cuanto a su modelo T800. Lamentablemente, pues ya todos conocen la situación en ese país y bueno, lo que les ha tocado a muchas personas, incluso a grandes empresarios de ese país, cerrar sus negocios y todas estas cosas. Pero seguimos hablando del T2000. En Venezuela, las personas que se encargaron de llevarlo era gente que importaba camiones, los desarmaban, los picaban el chasis, lo metían en un contenedor y en Venezuela se armaban, hasta que llegó una nueva ley donde era prohibido llevar vehículos chatarra para armarlos allá, porque así se conocían allá, pues los camiones chatarra los recuperaban allá y los ponían a trabajar, le sacaban su documentación legal y toda esta cosa, pero llegaron unas nuevas leyes, unas nuevas normas y esto fue prohibido. No sé hasta qué punto, pero no se podía hacer más. En Colombia sí, todavía se ven mucho estos camiones. Los he visto blancos, los he visto rojos, los he visto azules, verdes, grises. En Venezuela, en alguna oportunidad cuando se comercializaba carne de Colombia para Venezuela, que llevaban la carne refrigerada en transporte, muchos transportistas de carne que iban a Venezuela llevaban este modelo de camión. Y era bien interesante verlos por las carreteras venezolanas. Ya uno acostumbrado a ver los camiones amarillos de Mack, los viejitos de Mack, los R600 de Mack, o el CH de la Mack, o el Vision, o el Pinnacle, que fue el último que
que recuerdo que llevaron. El Tiburón también, el Mack Granite. Casi todos los modelos de la Mack estuvieron presentes en nuestro país. No sé si habrá habido alguna actualización en esos modelos, desconozco de verdad, no tengo esa información. Si se estará comercializando algún modelo nuevo. No, el Agden, el último modelo de la Mack, creo que hay personas que los están importando, 2, 3 camiones, 4 camiones de eso, de este modelo, pero no creo, desconozco que la fábrica que está en Maracay esté ensamblando estos camiones. En México este camión también rodó durante mucho tiempo, todavía los hay, todavía los veo por ahí, sobre todo en la televisión cuando hay alguna noticia o algo. Los he visto por allí. En Colombia sí, definitivamente ruedan todavía, los tienen muy bien conservados, son unos vehículos que les dan mucho cariño. Definitivamente camión que llega a Colombia, camión que pasa su vida útil feliz por el cariño y la mano amiga que consigue, ya que siempre los cargan en muy buenas condiciones. Obviamente, tanto propietario como conductor se esmeran en que sus unidades estén operativas y en óptimas condiciones, y a final de cuentas pues eso le interesa a ambas partes. Ya estamos a 23 minutos, a 15 minutos, 14 minutos de entregar nuestra carga. Esta luz interna aquí se puede apagar, miren, puedo prenderla y puedo apagarla, la luz de la cabina. Me pareció bien interesante también ese detalle. Me gusta cómo suena este motor, me gusta cómo suenan los camiones en la lluvia. Yo espero que este video les haya dejado un poco de aprendizaje, de conocimiento. Cualquier duda, cualquier comentario, no duden en dejarlo allí en los comentarios. Si odian o aman este modelo, si les gusta o no les gusta. Obviamente tampoco estamos hablando de odio en su expresión más destacada, pero sí nos gustaría saber qué piensan, cómo les parece este modelo, les gustaría tener este modelo. Yo les digo sinceramente, sí, a mí sí me gustaría tenerlo. Fue un camión que siempre quise comprar, fue un camión que todavía lo veo por allí. He visto unos súper baratos, se los confieso, súper barato. O sea, súper barato para los precios que puede costar aquí un camión. Obviamente ese modelo tendría que ser, déjame irme por aquí porque no sé dónde tengo que desenganchar. Ya vi. Obviamente ese modelo tendría que ser, mira que me toca meter por aquí, por encima de estos escombros, sí. No con las llantas, patrón. Ahí hay clavos y cabillas y madera con clavos. No pincha las llantas, que están caras. Acá con las llantas y luego no, me echan. Se nos enfurece el patrón.
Bueno, señores, estamos llegando a nuestro sitio de entrega. Está un área de construcción donde están levantando la extensión de las autopistas. Esto es un país donde todo el tiempo están construyendo algo. A cada instante, a cada momento, aquí hay una construcción nueva por donde uno pasa. Tengan que construir o no, aquí hay que construir algo. Esto era lo que les hablaba. El tema de los retrovisores. Creo que ahí estamos, creo que ahí estamos. Sí, señores, sí, señores. A ver, veamos nuestro puntaje, nuestro excelente puntaje. A ver, muy bien, muchacho. Bueno, señores, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta historia. Esperamos que el video no sea aburrido. Esperamos que sea de conocimiento de una historia de un camión que vino a cambiarlo todo para una marca, que vino a cambiarlo todo para la modernización de la industria del camión, que vino a demostrarle a las demás marcas cuál era el camino en la clase 8 de los modelos de carga pesada, que fue un camión que todavía hoy en día se consiguen muy bien conservados, a pesar de que ya ha pasado más de 28 años desde su lanzamiento, casi 3 décadas. Podemos hablar de casi 3 décadas, correcto. Casi 30 años desde que se lanzó al mercado este camión. Vuelvo y repito, hay países donde los mantienen intactos, donde los tienen muy bien conservados, donde todavía generan para alimentar familias, donde todavía generan dinero para mantener incluso a una flota o para ayudar a mantener una flota. Son camiones que pasan a ser la historia de la industria de la carga pesada, del transporte de carga pesada, y también pasan a ser parte de los sueños de muchos, personas que en algún momento anhelaron tener este camión, personas que en algún momento levantaron a sus familias con este modelo. Recuerden que fueron 14 años de producción de este vehículo para eh, para las personas, para los empleados de la marca como tal en Mexicali, en, en toda la fabricación de componentes, de armado, eh, deja definitivamente una historia en cada una de las personas que tengan que ver con la historia del T2000, del T2000 de Kenworth. Repito, un modelo que vino a cambiarlo todo. Un modelo que vino a decirle a los demás, ustedes van a querer ser como yo. Y sin lugar a duda, el TC80 en el 2021, perdón, en los años que están transcurriendo, vino a decirle a las marcas, ustedes
van a querer ser como yo. Definitivamente, esta fue la bandera que plantó la marca Kenwood en alguna fecha y hoy en día se mantiene vigente. Hoy en día ellos tienen la satisfacción de saber de que sus ingenieros, el día que decidieron trabajar sobre sus escritorios, no se equivocaron. Así que para los amantes de esta marca, aquí queda esta breve historia, contada de una manera distinta, contada de una manera en 3D, basándonos en el modelo de un juego que nos ha traído gratos momentos a todos los amantes de este juego. Incluso la persona que tiene este modelo en su página web lo tiene desarrollado para Euro Truck Simulator, para los que juegan Euro Truck. Allí lo pueden conseguir también. Y si no, si tú juegas ATS o el American Truck Simulator, también puedes conseguirlo en esta versión. Sin más, muchachos, muchísimas gracias. Espero que el video no sea largo. Espero que sea de su agrado. Espero que de verdad conozcan un poco de la historia de este camión. Y ya vendremos con más. Ya vendremos con más historias de este tipo. Historias de camiones que no son muy conocidas. Camiones que se quedaron sobre la mesa y nunca fueron presentados al público, entre otras cosas que tenemos por allí debajo de la manga. Muchísimas gracias, siempre gracias, señores, y les voy a dejar una reflexión. Les quiero dejar una reflexión en cuanto a lo que Kenwood significa y a lo que el T2000 significa para esta marca. A pesar de que cuando se presentó el camión, mucha gente no estaban de acuerdo con este modelo. No era lo que la gente estaba acostumbrada, a las líneas largas, a los modelos con trompas gigantes y cuadradas. Kenwood presentó algo innovador, algo distinto. Y eso pasa día a día en la vida de todos nosotros. No podemos ser igual que nadie, no podemos parecernos a nadie, tenemos que ser únicos. Y cuando consigamos esas personas en nuestro camino, que al igual que al T2000 le dijeron, tú eres feo, tú eres redondo, tú no gustas, tú no, tú no estás en esta onda, el Kenwood vino por 14 años a demostrarles que sí se podía ser diferente, que sí podría pensarse de otra manera y que sí podría tenerse un estilo único. Y esos son ustedes y cada uno de los que van a escuchar estas palabras. Cada uno de nosotros es especial, cada uno de nosotros es distinto. Así que cuando se consigan piedras en su camino que les digan que no van a poder con lo que están haciendo, recuerden al T2000. 14 años de producción, 14 años que dejaron un camino abierto, de par en par, las puertas quedaron de par en par, para lo que hoy conocemos como TC80, Next Generation, el TC80 anterior, el W990, el T880 y toda la línea de camiones de esta marca que representa el pasado, el presente y el futuro de las personas que creyeron que sí se podían hacer las cosas distintas. Así que pues, muchísimas gracias. Gracias por sintonizar este canal de Ley Star. Gracias por apoyar a Ley Star. Thank you for watching. Thank you very much por apoyarnos.
Gracias por siempre estar allí y recuerden que esperamos sus comentarios. ¿Nos puedes decir qué historia quieren también? ¿Qué anécdota tienen con un camión de estos? Si en su familia hubo una persona que los condujo, si su papá, si su tío, si ustedes condujeron un camión de estos, nos gustaría conocer sus historias. Muchísimas gracias, ladies and gentlemen. Gracias siempre.